Y bueno, como bien lo decía, vamos arrancando con temas interesantes el día de hoy. Y yo quiero saber cómo se encuentran emocionalmente. ¿Saben lo que es un diario emocional? El día de hoy nos acompaña Alma Rosa Martínez. Ella es psicoterapeuta y nos lo cuenta todo. Si no tienes el diario emocional, ¿qué tal que es momento de hacerlo? Así que me da muchísimo gusto que comiences la semana con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pues aquí ya con toda la energía para poder empezar esta nueva semana. Y pues hoy traemos un tema y una actividad que a muchos de los televidentes les puede ayudar para saber cómo gestionar sus emociones. Y algo es cierto, o sea, áreas de la inteligencia emocional son el autoconocimiento, la autorregulación, las habilidades sociales, el desarrollo de la empatía, entre otras. Y cuando yo estoy en la psicoterapia, me doy cuenta que muchos de los conflictos que vienen a suceder en la vida cotidiana, a veces en parejas, a veces entre padres e hijos, es que no tenemos una buena autorregulación de nuestras emociones. Entonces de ahí parte la necesidad de que la gente vaya identificando primero cuáles son sus emociones para luego saber cómo hacer una buena gestión de las mismas. ¿Cómo puedes o cómo pretendemos gestionar algo que ni siquiera conocemos? Entonces, a mí en lo personal me gusta mucho trabajar con un material de apoyo. De hecho, todas mis consultas son así. Siempre estoy trabajando con material de apoyo, siempre estoy trabajando con actividades que a los pacientes les permita fácilmente lograr esto que es el autoconocimiento para después ir a la otra parte que es la autorregulación emocional. Y entonces traigo aquí en la pantalla, igual a lo mejor lo van a poder apreciar, es un registro que generalmente nos ayuda mucho a trabajar esto de nuestras emociones, pero primero cómo lo trabajamos identificando las emociones, porque las emociones son como tal una respuesta a ciertos acontecimientos tanto externos, o sea, cosas que me van sucediendo alrededor, como elementos internos, porque a partir de ciertos pensamientos también se van generando ciertas emociones. Entonces, cuando tú lo puedes tener más claro en una hoja, en un papel, puedes poco a poco ejercer ese autoconocimiento y ver cuáles son las reacciones, a veces muy negativas, y es ahí donde perdemos. O sea, no es malo sentir enojo, aunque lo hemos clasificado como una emoción negativa. No es malo sentir el enojo, no es malo sentir la tristeza. Al contrario, para mí las emociones son un sistema guía. ¿Y cómo lo llamo yo como sistema guía? En el sentido de que vamos a simular, por ejemplo, el semáforo. Cuando nosotros sabemos que vamos manejando y entonces de pronto ya nos prenden el amarillo, pues nosotros sabemos que tenemos que frenar un poco. Entonces, cuando se presenta alguna emoción que tú sabes que puede llevarte al desborde de tus impulsos, pues métele el amarillo o incluso el rojo, cuando ya sabes que no puedes sobrepasar el límite o el respeto de los demás. Entonces, igual sucede, por ejemplo, y para eso traigo este formato que ojalá se los puedan presentar en la pantalla, por lo siguiente. Clave importante de una emoción es que se compone de 3 elementos. Esos 3 elementos son pensamientos, o sea, siempre que nos sucede algo, pensamos con respecto de. También las sensaciones, entendiendo que las emociones desencadenan respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo. O sea, cuando nosotros sentimos, por ejemplo, un coraje, hay gente que a lo mejor la respuesta fisiológica puede ser que siente mucha energía en sus puños y luego siente por ello la necesidad de golpear, o cuando sienten mucho enojo hay gente a la que el estómago como que se le revuelve, hay gente que a la que fisiológicamente sienten o experimentan un nudo en la garganta. O sea, todos somos personas diferentes y la expresión emocional, por lo tanto, también es diferente si conocemos primero cuáles son las sensaciones de nuestro cuerpo. Ahí está en la pantalla. Entonces, el enojo como tal, bueno, ¿qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar que son cosas injustas, no lo merezco, siempre es lo mismo. Entonces hacemos generalizaciones a partir de un enojo. En las sensaciones, pues el estómago se me revuelve, puedo tener mucha energía en mis puños, etcétera, etcétera. Y los impulsos. Aquí la clave en el manejo de emociones y primero identificar ellas es que en los impulsos es en donde la mayoría de nosotros vamos perdiendo. ¿Y por qué? Porque no sabemos hacer esa gestión de los impulsos. No es malo sentir enojo, es normal.
No es malo sentir tristeza, es normal. En lo que a veces nos equivocamos es en el manejo de ese descontrol de impulsos. ¿A dónde llevamos el enojo? ¿A dónde llevamos el enojo? O sea, puedo estar muy enojada y ya cuando acuerdo esa energía que siento en mis puños, pues a lo mejor la desato en contra de la mesa o lo peor aún, en contra de un integrante de mi familia o un desconocido. Entonces, por eso tenemos que primero aprender esa gestión, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo hacemos incluso a partir de nuestros valores. A mí me gusta mucho hablar del tema de valores por esta razón. Un impulso se puede llegar a detener cuando yo tomo en cuenta mis valores. O sea, puedo estar bien enojada, pero si yo digo que soy congruente con el respeto, el impulso no pasa. Hay un freno. Hay un freno, exacto, el impulso no pasa. Y así con cada una de las emociones. Esta tablita la pueden a lo mejor ustedes copiar ahí y saber que, por ejemplo, ante la tristeza, pues también vienen pensamientos, vienen sensaciones, y una buena gestión, por ejemplo, de la tristeza sí es permitirnos llorar. Hay gente que trae ahí ciertas creencias limitantes o erróneas de que los hombres, sobre todo los hombres, no deben de llorar. Hasta hay una canción que dice eso. Entonces pareciera que ese tipo de mensajes nos van programando para de verdad, aunque yo esté bien triste, no lloro. Pero ¿qué pasa cuando yo no lloro? No libero la emoción, y resulta que al no liberar la emoción se reprime, se contiene, la encapsulamos, y eso con el paso del tiempo, o una de dos, viene como una explosión, y entonces esa tristeza acumulada se convierte en ataques de ira, o peor aún, nuestro cuerpo lo padece porque nos pueden llegar a dar ciertas enfermedades por un mal manejo de nuestras emociones. Claro. ¿Tú lloras? Sí. Pero es sí, bueno yo sí lloro. sacar. Sí. La verdad, yo sí. No sé cómo se puede aguantar a alguien. No, la verdad, porque y aparte soy bien chillón. Cualquier cosa me hace. Es más, llorar. ya estás Jamás llorando. te lo hubiera creído. ¿Eh? Jamás hubiera creído que eres súper chillón. Sí, yo soy muy chillón, o sea, como que mis emociones luego se sueltan. Sí, la sacas. Y la suelto, o sea, toco un tema que me hace sentir triste o recuerdo o algo, y luego. Híjole, Pero eso es muy bueno, porque eso es sacas bueno. llorando en lugar de sacarlo con una enfermedad tal vez ya más fuerte Exacto. o más delicada, ¿no? Exacto. Tenemos exacto. que hacer una pequeñitita pausa. Claro que sí. Vamos y venimos, seguimos platicando de esto y quédese pensando, ¿usted llora? O no lo dejan llorar. Esa es otra. Ya volvemos, no le cambie. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Y entonces platicábamos de esto del diario emocional. Entonces primero hay que pensar, no aguantarnos el poder llorar o sacar esa emoción, pero de una buena manera, porque bien lo decías ahorita, alguien que lleva la emoción a un lugar equivocado, entonces puede ser tanto agresivo o puede dar un golpe en la mesa, pero también llorar no le hace daño a nadie. Claro que no. De hecho, sí, las emociones como sistema guía nos permiten adaptarnos al medio. Entonces son buenas las emociones. Para mí son geniales porque nos ayudan muchísimo a incluso a estar bien conscientes en la toma de decisiones. Pero pasa algo, y esto es muy recurrente. Como no tenemos educación emocional, entonces ¿cómo vamos a nosotros gestionar algo que no conocemos? La mayoría de mis pacientes, cuando empiezan a hacer esta hojita ya es como un punto de partida para primero generar la autoconciencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el paciente dice, a ver, es que yo sentí enojo, pensé esto, y entonces si empezamos a desmenuzar el pensamiento se van a dar cuenta que algunas son ideas erróneas, que algunas son ideas que a lo mejor me transmitieron de generación en generación, pero nada que ver con que puedan llegar a ser realidad. Y luego ya cuando desmenuzo entonces la creencia, puedo también hacer contacto con mis sensaciones del cuerpo. O sea, recordando que la emoción provoca cambios fisiológicos, entonces por lo tanto va a haber ciertas sensaciones en mi cuerpo. ¿Y qué es lo padre? Que cuando yo ya estoy experimentando esas sensaciones en mi cuerpo, ya puedo hacer contacto con la emoción, pero le puedo dar un mejor manejo. El problema es que a veces vivimos como de manera automatizada, a veces así como que andamos en la vida como si nada,
y no hacemos caso a las señales de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo siempre nos va a estar indicando cuál es nuestro estado emocional. El problema es que nos desconectamos, y cuando ya viene la emoción, entonces viene con todo, y el impulso, acuérdense, emoción, pensamientos, sensaciones e impulso. El impulso es lo que tenemos que frenar. Claro. El impulso, porque con el impulso de cualquier emoción, o sea, yo ahorita nada más estoy hablando de las básicas, pero hay emociones mixtas. ¿Qué es una emoción mixta? En donde se conjugan dos o más emociones. Por ejemplo, los celos. Las personas que son muy celosas conjugan un poquito de miedo a perder al otro, y hasta cierto punto puede llegar a combinar cierta tristeza o cierta frustración, porque aquella persona no se siente segura o capaz de lo que puede llegar a generar con su pareja. Entonces, los celos son una emoción mixta. La frustración son emociones mixtas. Emociones básicas, vamos a hablar de enojo, tristeza, miedo, asco, sorpresa y alegría. Entonces esas son emociones básicas, pero de ahí, no hombre, hay una rueda de emociones en donde nos hacen una representación de cómo en esa ruedita se van combinando ciertas emociones, y de ahí surgen las mixtas. Entonces, cuando yo ya, por ejemplo, si yo estoy sintiendo celos, en mi cuerpo también va a haber ciertas sensaciones De angustia. de muchas cosas, de angustia, de vacío, de mucho miedo. Entonces, ¿qué va a suceder con esa sensación en mi cuerpo? La tengo que identificar, y entonces yo solito o yo solita puedo a lo mejor decirme palabras como un poquito más suaves, en el sentido de ser una contención para mí, y decir, oye, Alma, pues no te va a pasar nada, si la otra persona se va, a final de cuentas tú estás bien, o te Pero tienes aparte a los celos ti. te llevan a un impulso también, ¿no? Los celos, es que cualquier emoción te va a llevar a un impulso, pero cuando yo empiezo a autogestionar esos impulsos, entonces sí puedo sentir celos, pero no eso me da el derecho de arrancarme como gorda en tobogán e ir a perseguir al otro, por ejemplo. Entonces, por eso es importante. Y cuando nosotros ya empezamos a reconocer las sensaciones de nuestro cuerpo, en automático entra como esa señal en grupos, por ejemplo, que trabajan mucho la violencia de los hombres. Le llaman sensaciones de riesgo fatal, cuando el cuerpo ya está experimentando ciertas cosas que yo ya reconozco que van a desatar, pues probablemente un impulso. Y ahí es donde me tengo que detener, en el impulso. Wow. Sí. Pero necesitamos estarlo trabajando, porque no está tan fácil frenarte ante la emoción. O sea, no es algo así como que, bueno, está bien, hoy me pongo. Pero yo hoy creo me que tal vez si has propongo. trabajado en ti, sí. ¿Mande? Si has trabajado en ti, No, por eso. sí. Tienes que estarlo trabajando, por Claro. eso es a donde voy. O sea, Y no ahí es no se como vuelve que tan difícil. a partir de hoy ya no soy así, pues no puedes. O sea, tienes que trabajarlo para que entonces O haber lo trabajado ya logres, las emociones. ¿no? Sí, o sea, este ejercicio, y ya lo vieron en la pantalla, este ejercicio es de hacerlo todos los días. Todos los días, miren, ahí está la rueda de las emociones. Y ahí es donde ya hablo como en esa rueda ya se ven emociones mixtas, o ya se ven emociones secundarias, donde se da una conjugación de ciertas emociones. Y lo padre es esto, cuando la gente empieza a trabajar el diario emocional, por eso se llama diario emocional, porque hay que hacerlo todos los días. O sea, no hay todos los necesidad de días. que pase algo para empezar a trabajarlo. No, es que ¿No? todos Todos los días tenemos emociones. emociones. Claro, en O sea, cada desde que momento. nos levantamos, si nos levantamos tarde, ya traemos la emoción del estrés Claro. a todo. Sí, sí, sí. Entonces ya empezamos a sentir esa parte. Ajá. Y a lo mejor ya vamos en el tráfico y ya también vamos enfadados, estresados, y ahí es, a ver, me siento al final de la noche y empiezo a reconocer mi día. A ver, hoy me pasó esto, sentí esto, y empiezo a notar. Luego en la tarde o a mediodía me sucedió esto y sentí esto, y lo empiezo a registrar. Y luego en la noche sentí y pasó esto y lo empiezo a registrar. Y eso va a generar mucha autoconciencia en ti,
y con el paso del tiempo lo vas practicando, practicando, practicando y cada vez te vas a hacer más, va a ser más práctico que tú puedas llevar a cabo el cambio y saber dónde frenar tus impulsos. Claro. Eso es lo importante. Controlar más nuestros Controlar los impulsos. Y para aprenderlo a hacer, ¿cómo damos contigo? Bueno, yo trabajo de manera particular. Tengo 2 oficinas, una en Soledad, una en Pozos. Mi número de teléfono o de WhatsApp es el 44 41 42 89 38 y mis páginas de redes sociales en Facebook se llama Libera Centro de Terapias y en Instagram se llama SIC Alma Rosa. En cualquiera de esos medios me pueden encontrar. También trabajo cursos, talleres, aparte de la terapia. Oye, creo que es súper importante, primero, como bien lo decías, identificar las emociones. A veces nos ponemos a leer en internet, pero qué mejor que hacerlo de la mano de alguien como Alma Rosa. Así que no lo piensen más y después ya solitos pueden encaminarse para ir haciendo el diario emocional. Así que sigan en redes sociales, saquen consulta y de verdad que esto va a ayudar muchísimo a canalizar de una manera correcta nuestras emociones. Te agradecemos mucho, Alma Rosa. Gracias a ustedes. Y así comenzamos la semana. Vaya armando su diario emocional. Continuamos con más.